Precisamente son con estas jornadas con lo que aquí en Almería empieza la estación primaveral. Eso son palabras del profesor García Lorenzo, porque todos los años vivimos aquí intensamente esta llegada de la primavera. Y hoy tenemos el placer, tenemos el gusto de que se encuentre con nosotros la doctora Sanz Ayán, la excelentísima señora doña Carmen Sanz Ayán, distinguido tratamiento que le pertenece en propiedad desde el 18 de febrero de 2005, cuando fue elegida por unanimidad con el aval de otros 3 prestigiosos historiadores, Luis Miguel Enciso, José Alcalá Zamora, su maestro, y Carmen Iglesias, también su maestra, a la que admira profundamente, la directora de la Real Academia, académica de número de la Real Academia de la Historia, para formar parte de esta institución, tomando posesión de la plaza el 26 de febrero de 2006. O sea que el título de excelentísima le pertenece con toda propiedad. Doctora en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid, ejerce en ella la docencia desde 1989, donde obtuvo la cátedra, la obtuvo en Sevilla, pero inmediatamente la consiguió en Madrid en 2007. Sus principales líneas de investigación se centran en el estudio de las redes financieras que operaron en Europa durante la Edad Moderna y el análisis de los aspectos socioeconómicos del teatro barroco y de la historia política de la segunda mitad del siglo XVII y primeros años del siglo XVIII, habiendo dirigido varios proyectos de investigación. Su continuada labor investigadora queda reflejada en abundantes publicaciones que, dados los límites de tiempo, no es posible detenernos en ella. Por último, en esta brevísima presentación, deseo destacar, entre los numerosos premios que ha recibido, el Premio Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades en 1993 y el Premio Nacional de Historia 2014 por su estudio Los banqueros y la crisis de la monarquía hispánica de 1640. Solo me queda ya agradecerle en nombre de las jornadas y en el mío propio su generosa aceptación al estar aquí entre nosotros, y a la coordinadora de estas jornadas, doña Noelia Iglesias, vaya igualmente también mi agradecimiento por la oportunidad que me ha dado de presentar a esta excelente compañera y amiga desde hace años, que hoy nos impartirá una conferencia perteneciente al ámbito de su faceta de historiadora del teatro barroco, titulada Entre empresa, caridad y creación, la materialidad del teatro del siglo de oro. Y antes de darle la palabra, tengo que pedir disculpas porque estoy muy resfriada y de aquí la voz mía, que no es así, pero bueno, es un poquito mejor. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti de verdad. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es gracias, y debo dar gracias a muchas personas. Por supuesto, a Mercedes de los Reyes por su presentación, que, bueno, realmente ella ha hecho con mucho cariño, pero ella sabe que tenemos una conexión especial desde hace mucho tiempo y que esa conexión especial, que data de muchos años, tiene que ver con Sevilla, con su tierra de Sevilla y con esa cátedra de la que ella hablaba. Yo, cuando me presenté a la cátedra de Historia Moderna, todavía se hacían las oposiciones de tipo nacional y me tocó una de las veces, porque no fue solo la primera, me tocó ir a Sevilla. Yo estaba allí realmente sola, muy sola, y fueron mis amigos y especialmente mis amigos de literatura los que me arroparon, me ayudaron, me acompañaron y estuvieron al final, hasta el final, cuando aquello salió adelante. Y nunca lo olvidaré. Y esto tiene que ver con qué es para mí. Cuando escuchaba a todo el mundo lo que es para cada uno el teatro, pues tengo que explicar un poco lo que ha sido para mí estudiar teatro.
veo a Antonio Serrano, al que le tengo que agradecer muchas cosas también. Cuando era muy joven me abrió las puertas de las jornadas. En momentos duros siempre entendió mis circunstancias y siempre atendió mis llamadas. Y por eso siempre que él me llama para alguna cosa, yo estoy allí porque sé ser amiga de mis amigos. Y por otro lado decía que quería explicar lo que era el teatro desde un punto de vista ya académico, estudiar teatro, trabajar sobre las facetas económicas del teatro barroco. Y siempre para mí fue un oasis, una manera de abrirme mundos, de dejar de cerrar puertas que a veces desde un punto de vista de las estructuras académicas están muy cerradas, y que me convirtió en un híbrido. En algún momento era una rara avis, pero después esa hibridación no ha hecho más que darme alegrías siempre y proporcionarme de los mejores amigos que tengo en el mundo académico. Así que estoy encantada de estar aquí, encantada otra vez de volver y de estar en Almería y de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bien, voy a comenzar a hablar de un tema que de alguna manera me permite recalar otra vez en cuestiones que he transitado mucho a lo largo de todos estos años, como es la cuestión de los mimbres empresariales que posibilitaron la creación del Teatro del Siglo de Oro, que como todos sabemos no es solo una manifestación literaria de primer orden o en ciertos géneros un modo de influir en las conciencias de quienes escuchaban, veían, contemplaban esas obras. Fue también un negocio, una nueva actividad profesional que surgió al calor del desarrollo económico y demográfico de los centros urbanos hispanos de los siglos XVI y XVII. Y en este sentido, el teatro como negocio tuvo una verdadera carta de naturaleza desde que surge precisamente su versión puramente comercial, es decir, la de una actividad escénica que se desarrolla por profesionales en recintos cerrados fijos en los que se ofrece espectáculo a cambio del pago de una entrada. Del atractivo que ejerció en las personas y en las conciencias semejante fenómeno cultural en ese siglo XVI, yo sobre todo voy a hablar del último cuarto del siglo XVI, pues dan cuenta, además de las legiones de moralistas y de críticos que advertían de sus mundanales peligros, pero que al mismo tiempo experimentaban ese atractivo increíble, pues también estudiantes añosos como el florentino Jerónimo de Somaya, el bisnieto del historiador Guicciardini, que mientras pasaba jornadas en la Universidad de Salamanca entretenía a sus socios y gastaba sus dineros en el corral de comedias del Hospital de la Santísima Trinidad, o también personajes de ficción como el falso Guzmán de Alfarache, imaginado por el doctor Juan Martí, al que le amanecían los libros en la mano y se acostaba con ellos de manera que, dice él, inoculado por los fieros hechizos de la farándula, decidió hacerse representante al oír y ver y recitar los versos de las farsas. Libros y comedias se nos presentan en esta novela picaresca menor, el pseudo Guzmán de Alfarache, perfectamente ensamblados, no con el argumento del teatro publicado que ejercía de sucedáneo del tablado para satisfacer curiosidades y entretenimientos, sino como vínculo directo y casi inevitable entre la lectura y los profesionales que materializaban espectáculos teatrales. Una relación que casa mal con la idea de que los autores de comedias, es decir, los empresarios, los responsables de las compañías, que al mismo tiempo ejercían de representantes y de impulsores necesarios del naciente teatro del Siglo de Oro, eran gente que por proceder de entornos artesanales fueron prácticamente iletrados. Esta es una idea que, a pesar de que se ha combatido, sigue estando muy generalizada. Hoy sabemos, gracias a investigaciones publicadas a partir de finales de los años 80 del siglo pasado, que hubo un incremento significativo en la capacidad y en la voluntad de escribir y de leer entre los artesanos europeos de los siglos XVI y XVII, y que en general los rangos superiores de prácticamente todos los oficios mostraron tasas de alfabetización considerablemente altas. Y esto se explica precisamente porque tenían que hacer una prueba, tenían que hacer el examen de maestría y para ese examen tenían que saber escribir y leer. También sabemos
que existió una estrecha relación entre el primer teatro comercial desarrollado por compañías profesionales en la península ibérica a partir del último cuarto del siglo XVI, y en ese sentido el ejemplo más conocido, el que a todos se nos viene a la cabeza, es el de Lope de Rueda, el famoso batihoja, vinculado también con la industria del libro en su vertiente más material, que a mediados de la década de los 40 del siglo XVI cosechaba fama en los tablados de buena parte de las ciudades importantes de la geografía peninsular. Pero Lope de Rueda no fue una excepción exclusiva. Junto a él convivieron otros empresarios teatrales de parecido perfil social que, a pesar de haber cosechado éxito en su tiempo, hoy nos son prácticamente desconocidos. Sus obras, en el caso de que las escribieran, se han perdido o desde luego no han trascendido. Entre ellos se encontraban el calcetero Alonso de la Vega, el miembro de la compañía de Lope de Rueda, más tarde emancipado, el ropero Francisco de la Puente, el hilador Pedro de Montiel, el platero Luis de Cerdeña, el dorador Juan de Salazar, el sastre Diego de Berrio, el tejedor Diego de Pineda, el albañil Jerónimo Velázquez o el también calcetero Tomás Gutiérrez. En ocasiones se ha señalado que la permanencia de los oficios anteriores en los contratos que estos hombres firmaban para representar farsas demostraba que no eran verdaderos profesionales de la actividad escénica. Sin embargo, y esto lo digo desde la historiadora social que soy, porque yo pertenezco al mundo de la historia moderna y al mundo de los estudios de historia social, creo que estos juicios no tienen en cuenta que en una sociedad de antiguo régimen, fundamentalmente corporativa y que definía a los individuos por el grupo al que pertenecían, citar una actividad de origen era sobre todo una seña de identidad, un modo de ubicarse ante los demás en el momento en el que ellos salían de una profesión que conocían y entraban en otra en la que todavía no eran suficientemente conocidos. Hasta que la nueva profesión alcanzaba un estatus de reconocimiento sociolaboral similar, seguían utilizando la expresión del antiguo oficio que habían venido desempeñando. En este sentido, el proceso español de profesionalización de los representantes tiene bastantes semejanzas con lo que ocurrió en otros entornos europeos por estas mismas fechas, o incluso antes. Por ejemplo, en el sur de la actual Alemania y en Austria se desarrollaron las asociaciones de canto magistral que procedían directamente de los gremios de artesanos y que además representaban las famosas comedias de carnaval. Su periodo de mayor florecimiento se constata en la segunda mitad del siglo XV y en el siglo XVI, en Maguncia, en Augsburgo, en Estrasburgo y sobre todo en la ciudad imperial de Nuremberg. Los lugares de representación más frecuentes fueron las tabernas y los locales de reunión privados en los que representaban colegas de un mismo gremio. En este contexto surgió en el siglo XVI un célebre poeta y dramaturgo de Nuremberg, Hans Sachs, cuya profesión original era la de maestro zapatero, una labor que debió ejercer en muy pequeña medida a tenor de los más de 200 dramas que elaboró a lo largo de su vida. También en los Países Bajos, la actividad dramática, incluso la vida literaria durante el siglo XVI, estuvo ampliamente dominada por las llamadas cámaras de Redericker o cámaras de retóricos, que surgen en el siglo XV y se desarrollan en paralelo a los gremios, tal y como ocurrió en España con las cofradías. Podían compararse en su dedicación dramático-teatral a las asociaciones de canto magistral alemán, aunque los miembros de las cámaras de retóricos contaban con la presencia de una burguesía patricia superior, incluso de algún noble, al menos en las funciones específicamente honoríficas o patronales. Los principales géneros cultivados en estas cámaras fueron el drama y la lírica, contextualizados casi siempre en festividades civiles o religiosas. A fines del siglo XVI existían casi 200 de estas agrupaciones diseminadas por casi todas las ciudades y pueblos de las 17 provincias de los Países Bajos. En Francia fueron otras organizaciones denominadas los Puys, vinculadas asimismo con los gremios, las que a lo largo de los siglos XIII y XIV se encargaron de escenificar los misterios religiosos, los autos, constituyéndose en verdaderas canteras de actores que, agrupados en cofradías, la más importante, la Confrérie de la Passion, estaban profesionalizados a partir del siglo XV. En Inglaterra,
Los dramas sacramentales eran representados por corporaciones artesanales como la de los trasquiladores y los sastres de Coventry o la de los carpinteros de York. Y en las ciudades-estado italianas, en Florencia, por ejemplo, durante el siglo XVI, las agrupaciones de origen gremial, denominadas potenze, jugaban un papel principal en la puesta en escena de dramas sacros, en especial durante la fiesta de San Juan Bautista, que era la fiesta del patrón de Florencia. Fue precisamente allí donde surgió la figura de un zapatero, Giambattista Gelli, autor de la famosa Circe, que destacó como la figura más sobresaliente entre un numeroso grupo de artesanos escritores de mediados del siglo XVI. O siguiendo en Toscana, en Siena, donde buena parte de las obras de teatro que se escenificaban estaban elaboradas por los componentes de una agrupación llamados los Rozzi, es decir, los rústicos, de la que estaban formalmente excluidos hombres de un estatus social superior. Entre sus miembros activos se encontraban un vendedor de papel, llamado Silvestro il Fumoso, y un sastre, que también se hizo muy famoso y que se llamaba Giambattista il Falático. Si pasamos a los reinos peninsulares, he querido hacer esta especie de paisaje de fondo para que nos demos cuenta de que cuando hablamos de la actividad gremial de los primeros actores y directores de compañías y empresarios, no estamos hablando de una rara avis dentro de Europa. Están pasando cosas muy parecidas al mismo tiempo, incluso un poco antes, en Europa. Pues bien, si pasamos a los reinos peninsulares, la combinación entre las representaciones ofrecidas en fiestas públicas y privadas y la actividad periódica de los corrales propiciaba, impulsada de alguna manera por los propios autores de comedias y por las autoridades políticas locales o incluso estatales, permitió que el oficio de representar se consolidara como tal y facilitó que parte de estos actores artesanos se convirtieran definitivamente en maestros de hacer comedias. Pero a pesar de las pruebas que existen respecto a la formación letrada o semiletrada y a la afición por escribir de algunos de estos maestros artesanos europeos de la primera edad moderna, la imagen que perdura sobre los empresarios teatrales peninsulares del siglo XVI es, salvo la excepción de Lope de Rueda, la de gentes con poca formación que desembocaban en la actividad teatral por su especial habilidad gestual o por su gracia natural, pero no por cultivarse en la lectura o en el conocimiento de obras dramáticas, poesía u otros géneros. Corrobora esta teoría el hecho de que en los primeros contratos que firmaron algunos de ellos para desarrollar su actividad escénica aparecen firmas poco seguras que denotan una escritura deficiente. Además, buena parte de los autores de comedias que conocemos en activo en los años 70 y 80 del siglo XVI necesitaron, lo sabemos, comprar las comedias para sus representaciones a poetas, a veces conocidos pero muchos anónimos, que incluso pasaban a formar parte de la compañía de representantes como un miembro más, tal y como el propio Cervantes relata en su Persiles, cuando describe a un poeta, leo literalmente, que de propósito con los recitantes venía, así para enmendar y remendar comedias viejas como para hacerlas de nuevo. Este testimonio literario coincide con los datos cada vez más numerosos que avalan la necesidad manifestada por los autores de integrar en las compañías a los actores poetas. En este sentido, el autor de comedias, el empresario Jerónimo Velázquez, nutría su repertorio en la temporada 1573-1574 con las producciones de un actor llamado Pedro de Espinosa, del que poco sabemos, salvo que escribía entremeses y comedias. También Mateo de Salcedo, promotor de corrales en Valladolid y Sevilla en los años 70 y 80, además de representante aplaudido y de director, se servía de su yerno licenciado y actor Lope de Sacieta Avendaño para que compusiera comedias y entremeses. Y, asimismo, Gaspar de Porres, en 1589, contrató en Madrid al actor Alonso del Castillo con el fin de que actuara y escribiera comedias para su compañía durante 4 años. También tenemos noticias de autores que modificaban directamente los libretos que habían comprado a los poetas y que remozaban las producciones para adaptarlas a las cambiantes circunstancias de su propia agrupación de representantes. Parece difícil entender que esas modificaciones corrieran a cargo de gentes iletradas,
pero es cierto que contamos con pocas pruebas que demuestren las fuentes literarias de las que bebían los autores de comedias para introducir estos arreglos en los libretos o incluso para elaborar dramas completos. Pocas pruebas no quiere decir que no exista ninguna. Fuera el propio autor o un poeta-actor contratado el que lo hiciera, sabemos que el autor de comedias Tomás de la Fuente poseyó una biblioteca que bien pudo ser el instrumento fundamental para afrontar esta labor. El hallazgo de una nutrida librería que podríamos calificar de profesional en un inventario de bienes perteneciente a un autor de comedias de finales del siglo XVI parece relevante porque demuestra el criterio de uno de estos empresarios que acumulaba en su casa cerca de 170 libros que pudieron ser útiles para su oficio, aunque no sabemos si fueron solo para uso personal o quizá para alquilarlos a otros profesionales de las tablas. Tomás de la Fuente es uno de esos autores de comedias prácticamente desconocido que prosperó al calor del incipiente negocio teatral del último cuarto del siglo XVI. Nada que ver con la trascendencia que tuvieron un Gaspar de Porres, un Mateo de Salcedo, un Jerónimo Velázquez, productores, entre otros, de las obras de Lope de Vega. O ya a principios del siglo XVII de Juan de Morales Medrano, de Baltasar de Pinedo, de Nicolás de los Ríos, de Luis de Vergara, de Alonso de Riquelme, de Diego López de Alcalá o de Juan de Arteaga. De Tomás de la Fuente, como decía, conocemos poquísimo, ni su procedencia, ni el momento exacto en el que comenzó a desarrollar el oficio de representar. Pero merece la pena rehacer su microhistoria hasta donde podamos, por la circunstancia de ser el poseedor de esta peculiar biblioteca a la que he hecho alusión. ¿Qué cosas sabemos de Tomás de la Fuente? Sabemos que un hermano, Juan de la Fuente, identificado como actor, cuando nuestra compañía premiada hablaba de que era una compañía profesional, yo automáticamente estaba viajando a mi siglo XVI, no podía evitarlo. Pues este Juan de la Fuente, que era actor, le ayudó hasta su muerte al director, al autor de comedias, a Tomás, en las tareas de contratación y de tesorería de su empresa teatral. Sí podemos calcular qué debió iniciar y cuándo su trabajo escénico. Debió empezar alrededor de los años 80 del siglo XVI, incluso un poco antes, porque lo encontramos en septiembre de 1583 intentando formar una compañía en Madrid que tenía que durar hasta el carnaval del año siguiente. Y claro, 1583, en Madrid. Eran los tiempos de plena eclosión del negocio teatral en esta naciente corte madrileña. Desde que en el verano de 1579 abriera sus puertas el primer corral de comedias que las cofradías de la Pasión y de la Soledad, de ahí la caridad, compraron para la explotación directa de los espectáculos teatrales, el Corral de la Cruz, llamado también de las Obras Pías, duplicó la oferta teatral comercial que ofrecía en Madrid el permanecer activo al mismo tiempo que se abría este corral, el de la Pacheca. Este recinto solo dejó de funcionar, el de la Pacheca, cuando a principios de 1583, cuando Tomás de la Fuente está haciendo su compañía, se inaugura el Teatro del Príncipe, el segundo escenario propiedad de las cofradías que había comenzado a construirse a mediados del año anterior. Fue en ese año, de 1583, cuando Tomás de la Fuente contrata en Madrid al actor Miguel Ruiz, que en la genealogía queda identificado como un representante, dice que fue gracioso y marido de la Baltasara. Según la escritura, Ruiz debía ayudar en todas las comedias y representaciones, así públicas como en otra manera, por un sueldo de 5 reales por representación, además de tener todas sus necesidades vitales cubiertas. Similar acuerdo firmó también con Diego Navarro, aunque el jornal acordado en este caso fue un poquito más alto, 6 reales. En diciembre de 1584, Tomás de la Fuente renueva su agrupación. Contrata en Valladolid, donde estaba vecindado, a Felipe Garcés, que trabajaría con él desde la Pascua de Resurrección de 1585 hasta las Carnestolendas de 1587. También llegó a un acuerdo con Ana Sánchez Romero, viuda del actor Alonso de Villalba, para hacerse con los servicios de su hijo menor, Mateo de Villalba, por el mismo periodo ya aludido. Otros comediantes comprometidos en esta nueva compañía de Tomás de la Fuente fueron Antonio Clavijo y unos meses más tarde, durante la Cuaresma, pasó a integrarla también Melchor de Villalba. Con esta compañía
ejecutó actuaciones en Valladolid y sus alrededores. Por ejemplo, acudió a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en Medina del Campo, que se celebró el 7 de octubre de 1585. Ir a Medina del Campo no era cualquier cosa, porque tenemos que tener en cuenta la importancia económica que tenía Medina del Campo a la hora de hacer las famosas ferias justo en este periodo. Eran ferias financieras, ferias donde se reunían los banqueros para hacer sus cambios. Y allí representó Tomás de la Fuente la degollación de San Juan. También mostró su repertorio fuera del Reino de Castilla, por ejemplo, en el de Valencia, para actuar en el Teatro de la Olivera el 17 de enero de 1586 y permaneció allí hasta el 18 de febrero del mismo año. Solo 2 meses después vuelve a Valladolid para remozar su agrupación y conseguir representar en aquella ciudad durante el Corpus. Sus nuevos refuerzos fueron el matrimonio de actores Pedro Rodríguez y Mari Flores, a los que pagaría 10 reales por representación, y Giuseppe de Esquivel, que unos años después alcanzaría gran renombre en la compañía de Melchor de León. Conseguir las representaciones del Corpus en una ciudad como Valladolid era un seguro económico para cualquier director de compañía. Incluso podía ocurrir que se cobrara parte del trabajo por adelantado. Así le ocurre a Tomás de la Fuente, que recibe un anticipo de nada menos que 2.100 reales de manos de un mercader llamado Martín Sánchez, que a su vez actuaba como intermediario del mayordomo de propios de la ciudad, Miguel de Apiesa se llamaba. En la preparación de aquel Corpus se enmarcaron los acuerdos que firmó con Juan Milla y Domingo Pérez para alquilar ropas. Aunque no contamos con datos concretos respecto a la materialización de otras actuaciones en los años 1586 y 1587, es factible que mostrara su repertorio en Sevilla, porque en diciembre de 1588 reclamaba a Juan de Alcocer, allí, 250 reales que había cobrado de Diego de Vega en aquella ciudad. Diversificar la actividad para minimizar los riesgos, esto es la clave de bóveda de una empresa. Multiplicar los ingresos era una de las características de estas incipientes compañías teatrales. Por eso, Tomás de la Fuente participó en festejos de carácter civil. Lo hizo en Valladolid con motivo de la real entrada que protagonizó Felipe II en julio de 1588, acompañado del futuro Felipe III, que tenía 10 años por aquel entonces, y de la infanta Isabel Clara Eugenia. Los regocijos consistieron en una naumaquia en el río Pisuerga y en paseos, carreras, máscaras de a caballo, toros, juegos de cañas. También desfilaron 100 máscaras repartidas en 10 cuadrillas con diferentes libreas e invenciones, y casi todos sacaron carro triunfal y danzas. Bueno, pues en esas representaciones estaba Tomás de la Fuente. A finales de esa década dio apoyo financiero a otros compañeros de profesión. Por ejemplo, en abril de 1589 actuaba como fiador de otro autor de comedias, de Sebastián de Sotomayor, para que éste pudiera representar en el Barco de Ávila. Finalmente, no tenemos más datos, Tomás de la Fuente muere en Valladolid durante el mes de julio de 1594. A principios de agosto, su hermano Juan, del que hablaba al principio, como testamentario, junto al fraile mercedario Francisco Ruiz, decide hacer inventario de todos los bienes que tiene Tomás de la Fuente para venderlos en pública moneda y beneficiar a las herederas directas de Tomás, que eran su madre, Jerónima de Molina, y su esposa, Isabel de Pasamar. Entre los deudores de Tomás de la Fuente figuraba otro autor de comedias, Jerónimo de Gálvez, con el que había contraído una obligación en 1592 que todavía, en el momento de su muerte, no había cancelado. Acerca del repertorio, apenas hemos conseguido tener noticias directas a través de este inventario, pero era obligado que contara con autos sacramentales a tenor de esa exigua noticia sobre la representación de la degollación de San Juan en Medina del Campo. También sabemos que las comedias más repetidas por los profesionales de la escenificación en estas décadas, a finales del siglo XVI, se componían principalmente de piezas cortas, llenas de comicidad y de rasgos folclóricos, de obras religiosas que derivarán poco después en el subgénero de comedias de santos y en las representaciones arraigadas en la cultura de corte y humanista. Las propuestas más innovadoras en materia escénica por aquel entonces corrieron a cargo de Jerónimo Bermúdez, Andrés Rey de Artieda, Cristóbal de Virués, Lupercio Leonardo de Argensola, Gabriel Laso de la Vega, Juan de la Cueva y el propio Cervantes, aunque sabemos que su éxito fue limitado. Este era el teatro que se representaba en tiempos de Tomás de la Fuente.
tiempos en los que la creciente industria teatral fue imponiendo un sistema de producción de comedias cada vez más organizado que exigía la difusión de un abundante repertorio que se adecuara al gusto de los espectadores y a las exigencias de los empresarios. Premisas que cumplía la fórmula de Lope de Vega y su comedia nueva, y a la que no supo adecuarse Cervantes, que se quejaba en sus obras narrativas del triunfo arrollador de semejante propuesta. Recordemos la archiconocida opinión que lanza en el capítulo 48 de la primera parte del Quijote sobre la calidad de la producción dramática que se ofrecía a finales del siglo XVI y principios del XVII en los corrales. Que estas que ahora se usan, hablando de las comedias, así las imaginadas como las de historia, todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan ni pies ni cabeza. Aunque, insistía Cervantes, no tienen la culpa de esto los poetas que las componen, pero como las comedias se han hecho mercadería vendible, dicen y dicen verdad que los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez. Y así el poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar su obra le pide. Con este y con otros testimonios de parecida intención escritos unos años después, en el prólogo a sus 8 comedias y 8 entremeses nunca representados, Cervantes transmitió la imagen de unos autores de comedias coetáneos que eran sobre todo ignorantes, ensimismados en un éxito inmediato e intrascendente, preocupados tan solo por ganar dinero y responsables últimos de encumbrar a las más altas cimas unas producciones dramáticas de escasa calidad. Y sin embargo, algunos de estos autores calificados de ignorantes y mercaderes poseían, como Tomás de la Fuente, una impresionante biblioteca. Aunque poseer libros no significa necesariamente leerlos, y no tenerlos no significa no haberlos leído, lo único que parece claro en el caso de la importante colección de Tomás de la Fuente era que el criterio de selección de los volúmenes podía estar en buena parte relacionado con el mundo profesional del teatro que se representaba en los escenarios a fines del siglo XVI. Es llamativo que, a pesar del minucioso inventario de bienes del autor en el que se acumulan escrituras de obligación, casas, muebles, gran cantidad de ropa, algunos cuadros, joyas, no aparecen los libretos, los manuscritos de comedias que sirvieron para las representaciones, posiblemente porque para entonces el propio Tomás ya se había desprendido de ellos, o porque alguien, quizás su hermano actor, había retirado de los bienes vendibles esos ejemplares. El hecho de que Tomás de la Fuente conservara la biblioteca, al igual que los vestidos de comedias, puede responder a varias razones. Una podría ser el propio apego por sus enseres, pero quizá los ejemplares de la librería, como ocurría con los trajes y con los atos de comedias, podían alquilarse. Esos volúmenes pudieron satisfacer las necesidades coyunturales de poetas o de actores en activo. Libros para hacer comedias de santos, para entremeses, para elaborar los motes de reales entradas, para autos, para comedias históricas, porque para todo ello había fuentes en la biblioteca de aquel empresario teatral. La librería, como he dicho, se componía de 167 ejemplares. Era una cantidad considerable, equivalente, por ejemplo, a la que tuvo el dominico Fray Vicente de Valverde, obispo de Cuzco, alrededor de 1542, y muy superior a los 70 volúmenes del virrey de Nueva España y presidente de la Audiencia de Lima, don Martín Enríquez, en 1583, que es justo este periodo. El tasador de los libros de Tomás de la Fuente fue el librero vallisoletano Lorencio de San Miguel, que los valoró en un total de 1.323 reales. Una evaluación a la baja si tenemos en cuenta que varios de esos ejemplares aparecen en el inventario sin precio. De un ligero análisis de los títulos, que por supuesto no voy a relatar aquí al completo, puede deducirse que el dueño de esta librería no leía latín, poseía en total 13 ejemplares de clásicos, poesía, historia, prosa moral, política, aunque todos ellos menos uno traducidos al romance. Las décadas de Tito Livio, los proverbios de Séneca, las morales de Plutarco, la República de Aristóteles, 2 ejemplares distintos de la Metamorfosis de Ovidio, de las cosas maravillosas del mundo de Julio Solino, las epístolas de Séneca, las fábulas de Esopo, los 12 libros de la Eneida de Virgilio. Sabemos que todas estas obras sirvieron de fuente o ejercieron influencia de estilo en las propuestas dramáticas de los trágicos renacentistas españoles. Tan solo encontramos un libro que el inventario registra en latín, Las Maravillas de Roma. Poseía además un ejemplar de Proverbios bilingüe, Las Sentencias de Liburnio, una obra que podía resultarle muy útil para
arreglos escénicos, pero sobre todo para elaborar los motes de los eventos festivos y de las reales entradas, como la que protagonizó en 1588 en Valladolid, en la que participó y para la que pudo servirse también de libros de emblemas como los de Orozco y de Alciato, que también tenía. Tenía también relatos de acontecimientos similares, de reales entradas, por ejemplo, de la entrada en Portugal en 1580 de Felipe II tras la agregación portuguesa. Respecto a las obras renacentistas, se encontraban en la biblioteca el Dante en romance, los diálogos de León Hebreo, las novelas de Giraldo, la Jerusalén libertada, las historias trágicas de Bandelo, los triunfos de Petrarca. Todas ellas ejercieron gran influencia en los trágicos renacentistas españoles de aquel periodo. Las obras del ferrarés Giraldo Cincio, autor y teórico dramático, que destacó en la elaboración de tragedias que pretendían conciliar las reglas aristotélicas con el moralismo de la Contrarreforma, tuvieron una rápida difusión a partir de su primera edición en 1583. No solo en italiano, sino también en castellano, como le demuestra la posesión de esta traducción en poder de Tomás de la Fuente. Muy llamativo resulta también que contara con el poema épico La Jerusalén libertada de Torcuato Tasso, editada en su versión original en 1573 y cuya influencia se dejó sentir en la elaboración de toda la épica posterior castellana. Interesante resulta igualmente la presencia de los diálogos de amor de uno de los más extraordinarios intérpretes del neoplatonismo renacentista, León Hebreo, y junto a él las obras de Bandelo, algunas de las cuales constituyeron fuente directa para los argumentos de las comedias de Lope de Rueda y de otros autores del temprano siglo de oro. Llama la atención que en la biblioteca de un autor de comedias no hubiera una importante cantidad de volúmenes de teatro, aunque los títulos que poseía eran muy significativos. Había trágicos coetáneos del éxito de Juan de la Cueva. Las comedias del Momo estaban allí, o del Aso de la Vega, con su primera parte del Romancero y Tragedias, que hoy son consideradas un puente entre el género grecolatino del siglo XVI y la comedia nueva de Lope. También contaba con la obra de Juan Rodríguez Florián, La Florinea, que sabemos era una pieza alejada de la tradición celestinesca en la que se refuerza el punto de vista moralizante y cuyo modelo es la Tebaida. Y, por supuesto, también tenía la Celestina, nada menos que repetida, exenta en un caso y encuadernada junto a un ejemplar de poesía de Garcilaso en el otro. Dentro del género narrativo había numerosísimos libros de caballerías, un total de 17 obras, entre ellas algunas de las salvadas en el Quijote por Cervantes, por supuesto el Amadís, y varias de las condenadas. El Espejo de Caballerías, primera y segunda parte, de don Belianís, don Olivante de Laura, don Florisel de Niquea, en sus varias partes y otras muchas que Cervantes en el Quijote no cita. La presencia de la narrativa española no se agotaba con esta nutrida representación de libros de caballerías. Se hallaban también en esa biblioteca Cuestión y Cárcel de Amor de Diego de San Pedro. La poesía en castellano tenía asimismo su representación con las 300 de Juan de Mena, el Conde Lucanor, el Suceso de Roncesvalles, las obras de Ausias Marc, la primera y segunda parte del León de España, Las lágrimas de Angélica, el Romancero historiado. Pero lo que más llama la atención en este conjunto de libros son los numerosísimos ejemplares de historia y los volúmenes dedicados a contenidos morales y religiosos. Unos y otros pudieron alimentar convenientemente los argumentos de los dramas históricos, preocupación fundamental de los trágicos renacentistas peninsulares y las obras de temática religiosa que hunden sus raíces en la tradición tardomedieval de los primitivos autos y que junto con el teatro colegial contaban en esta época con la bendición de los principios contrarreformistas. Eran un tipo de temas que llevados al teatro solían ser acogidos favorablemente entre una extensa capa de espectadores y demandado por las instituciones políticas y eclesiásticas para sus celebraciones. Entre los libros de contenido histórico encontramos 18 biografías de personajes ilustres desde la antigüedad hasta la Edad Media y llegando al Renacimiento. Crónica del emperador Alfonso X, historia del rey don Juan II, historia moral y filosófica de 12 filósofos antiguos, de Pedro Sánchez, historia de los Girones, la crónica de los tres órdenes, la primera y segunda parte de las quincuagenas, etcétera, etcétera. También de la historia de España y de territorios pertenecientes a la monarquía hispánica. Allí estaba la crónica del rey don Rodrigo de Pedro del Corral, la crónica de Florián de Ocampo, las crónicas de los reyes godos de Julián del Castillo, la crónica de España mandada hacer por doña Isabel a Diego de Valera, la historia de Nápoles de Colenucho, la historia de Sevilla, el Cortés, Hernán Cortés Valeroso de Lope de Gómara, los comentarios de Indias de Alvar Núñez Cabeza de Vaca.
y muchos más. Además, y para añadido a todo, una historia de China. Capítulo aparte merecen los volúmenes especializados en historia sagrada, como El espejo de consolación, repetido en varias partes, El parto de la Virgen, Los milagros del crucifijo, las historias de San Agustín. Los textos de teología moral, devoción, predicación, proverbios e incluso poesía sacra son numerosísimos, 34 en total, que pudieron ser utilizados en los argumentos teatrales de los autos y en las comedias de santos para proclamar, difundir o procurar no apartarse de los principios proclamados por la Contrarreforma al tratar de temas sagrados. No les canso más. Otras obras que pudieron cumplir una función profesional en la biblioteca de este autor de comedias fueron el volumen de proverbios titulado Refranes del Comendador, cuyos contenidos podían ponerse, por ejemplo, en boca de graciosos, o los de misceláneas, las 200 preguntas con respuesta, las supersticiones de Ciruelo, la silva y varia lección, la suma de Medina. También tenían cabida los tratados políticos, que pudieron ser utilizados para abordar los personajes de los reyes, de los privados, y los conceptos de buen gobierno. Estaba, por ejemplo, el verdadero gobierno de Tomás Cerdán de Tallada, o el aviso de privados y doctrina de corte, nada menos. No sigo con el repaso, pero tras este rapidísimo avance sobre la biblioteca que poseía Tomás de la Fuente, es posible contemplar la posibilidad de que este conjunto de libros reflejara las necesidades lectoras de alguien relacionado con las tendencias dramáticas renacentistas e italianizantes y también con los gustos del público y de los poderes políticos y eclesiásticos que demandaban espectáculos teatrales y que eran los principales clientes de las producciones que sostuvieron el negocio teatral en los albores del Siglo de Oro. Si solo era la librería de un remendador de comedias viejas, según expresión del propio Cervantes, no se puede negar que era un remendador con mucho criterio. Aunque también pudo ser el instrumento de trabajo de un poeta engullido por la maquinaria del emergente teatro profesional del Siglo de Oro, que, como Cervantes describe en sus perfiles, por necesidades había hecho trocar los Parnasos con los mesones y las Castalias y los Aganipes con los charcos y arroyos de los caminos y ventas. En cualquier caso, no cabe duda que es una prueba del estrecho contacto existente entre la creación y la empresa teatral en el naciente teatro del Siglo de Oro. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a doña Carmen Sanayán esta magnífica ponencia y si hay algunos minutos establecemos un turno de preguntas. Un poco como reafirmación de la información, porque quizá yo estaba pensando más a lo mejor en cuestiones de tipo puramente económico, organizativo, empresarial y demás, pero todo esto también nos está abriendo todo un mundo de base para las posibles correcciones, aportaciones, adaptaciones de las comedias. Estamos en puertas de las primeras adaptaciones. ¿Y se tiene algún dato de cómo respondían los poetas, autores de los textos, ante estas posibles adaptaciones excesivas? No tengo pruebas para poder decir eso. Lo que yo sí me encuentro es que en fechas tempranas, es que no estoy hablando, todos estos datos son, en fin, relativos al último cuarto del siglo XVI. No estoy hablando del primer cuarto del siglo XVII. Es que es una fecha muy temprana. En estas fechas tempranas, los empresarios, los autores de comedias, de los que siempre decimos que apenas saben escribir, porque es verdad que hemos visto esas escrituras y vemos esas firmas, a veces inseguras, que denotan que saben firmar y poco más, se sirven de personas letradas que se integran en sus comedias, que ahora nosotros, pues son nombres, es que son listas de nombres lo que tenemos. Sabemos que son entremesistas, sabemos que escriben comedias, sabemos que estaban en las agrupaciones de representantes y que eran actores, es decir, eran actores poetas. Yo creo que ellos se dejaban hacer de todo. La impresión que da es que se les contrataba para escribir, que ellos lo hacían,
que sus obras, las que hicieran en este momento, que digamos que el autor todavía no llega al estatus, a un estatus que conquista Lope de Vega o al estatus que conquistan, ya no digamos nada, los posteriores, sino que es un estatus muy profesional que tiene que ver con que la empresa comercial de teatro comercial funcione. Y estos poetas, que son bachilleres, en el caso de Lope de Zacieta Avendaño, sí sabemos dónde se formó y qué fue lo que hizo y cuál era su formación, se integran en estas compañías y trabajan dentro de ellas probablemente a destajo. Es decir, escriben comedias para ser representadas allí donde van. A mí lo que me parece relevante, por eso Tomás de la Fuente tiene esta librería cuando se muere, era suya, se la dio a alguien, que era suya es evidente porque se vende, es decir, es su hermano el que la puede vender, por tanto la poseía. ¿Quién la manejaba? Es decir, ¿quién estuvo manejando esto? ¿Qué otras compañías? A mí me tienta mucho, y es verdad que esto es una pura hipótesis, pero me tienta muchísimo pensar que funcionaba como algo parecido a los atos de comedias. Es decir, que se necesita hacer una comedia para tal cosa y sabemos que allí hay una librería donde voy a encontrar libros de esto y de aquello, libros de motes, libros de emblemas de Alciato. Voy allí, alquilo los libros, lo hago y devuelvo. Pero esto es, vamos, es una cosa de estas que nos pasan por la cabeza cuando tenemos dos extremos de algo y queremos unirlos con algo, ¿no? Pero es lo que creo. Y pienso que estos poetas eran muy prácticos, vivían de su trabajo, estaban dentro de las compañías y lo que hacían era dar producción a estas precompañías del Teatro del Siglo de Oro, si se quiere. Es decir, todavía ellos tienen una trascendencia menor desde el punto de vista de la autoría de las obras, ¿no? Pero lo que sí está claro es que producen lo que se necesita para darle aliento a la empresa. Como a mí lo que me interesa es ver desde el punto de vista empresarial cómo se desarrollan estas compañías, pues lo cierto es que necesitan producción y ellos son capaces de poner en marcha esta producción a partir de estas fuentes. Y lo que es innegable, que es algo que sí me parece relevante, es que un autor de comedias desconocido, es decir, he tenido que ir haciendo, en fin, buscando las miguitas de pan para saber quién era Tomás de la Fuente un poco y hacerme una idea, porque primero fue la biblioteca y después quién era Tomás de la Fuente, o sea, el camino fue al revés. Entonces, haciendo estas miguitas de pan te das cuenta de que era un autor, bueno, reconocido, está en Valladolid, se mueve por el área de Castilla, va a Valencia, no sabemos en esta fecha si pudo ir a Portugal, que muchos iban. Pues no he podido encontrar los libros de Mercedes y de Soledad, pero a lo mejor también fue, es decir, tiene una cierta capacidad de moverse. En algún momento parece que se para y se empieza a dedicar a otra cosa, es decir, tiene la suficiente estabilidad económica, no me ha dado tiempo a explicarlo, pero para ser fiador de otros, para alquilar atos de comedias y, ¿por qué no?, para alquilar libros para quien quiere remendar comedias o hacer comedias nuevas, pues no lo sé. Pero sí que me parece relevante encontrar esta fuente, es decir, ¿de dónde beben? ¿Qué es lo que hacen? Pues realmente lo están haciendo, si no, ¿para qué quiere? Es de puro capricho, Tomás de la Fuente de puro capricho tiene 165 libros de este tipo, algunos repetidos. A mí lo de que tenga repetidos algunos, sobre todo los emblemas de Alciato, estas cosas, ¿repetidos para qué? Si tienes uno, no tienes dos. Bueno, nosotros somos muy maniáticos y tenemos muchos libros repetidos, pero no era el caso, ¿de acuerdo? No era el caso. Tener libros en esta época era una inversión, era mucho dinero. Si lo estás haciendo por puro gusto, pues tienes diversidad, no repites libros. Y había libros repetidos ahí. Entonces, eso es lo que me hace pensar que quizá los prestaba o se utilizaban de alguna manera para esto, ¿no? Pero sí que me parece muy relevante de repente encontrarme todo eso que he leído en los libros de los maestros filólogos, que son las raíces de las tragedias renacentistas y de todo este tipo de comedias, encontrarme los libros ahí, ¿no? Saber que estaban. Has hablado de industria. Sí. Y has repetido industria muchísimas veces. Sí. Y a mí me gustaría que en este siglo que estamos pudiéramos hablar de industria teatral. Sí. Porque si quitamos a Focus y a Cimarros, que son uno y todo, no hay industria teatral. Es decir, vivimos mucha gente mal, pero vivimos del teatro, trabajamos para el teatro, pero considerar que hay industria, vamos, no ya el gobierno, que ese ni nos considera siquiera,
pero nosotros mismos no nos consideramos industria, somos productos artesanales que chocamos constantemente con la barrera de nuestra propia vocación y que nos permite hacerlo. Entonces, por eso te digo que en ese aspecto no hemos avanzado nada desde finales del siglo XVI hasta ahora. Estamos estancados. ¿No nos podías dar una fórmula, por favor, para poder llegar a eso? Bueno, creo que no está errado en el sentido de que no se habla en esta época solo de... Hablamos de industrias cuando estamos hablando del artesanado activo, es decir, cómo eran estos talleres. Cuando, por ejemplo, en este mismo siglo XVI hablamos de la industria lanera en Castilla, podemos explicar abiertamente cómo funcionaban verdaderas factorías de producción de paños y de lavado de lana, es decir, había industria. Es verdad que cuando hablamos del siglo XVI y XVII, yo soy una enamorada de la primera época moderna, trabajo en ella y en fin, me regocijo en ella, trabajando sobre este periodo. Y me duele mucho a veces pensar lo desconocida que es y el que se piense que en esta época no existía más que 4 talleres donde se trabajaba. No es cierto. Castilla en esta época es el motor económico de la península hasta unos niveles extraordinarios. Exporta producción y exporta materia prima de una forma muy grande. Es verdad que para finales del siglo XVI esto está empezando a decaer precisamente porque había comenzado la guerra de Flandes, porque hay un problema grave para hacer conectar todos esos circuitos, pero se buscan circuitos alternativos. Y la cantidad de autores de comedias que surgen, la posibilidad escalonada que había entre las comedias de partes hasta las comedias de título, las distintas clases de comediantes que podemos encontrar, la demanda que en cada pueblo encontramos de espectáculo teatral, de necesidad, la demanda que tienen las instituciones públicas, es decir, es que los ayuntamientos necesitan, es que la propia monarquía requiere, es que la Iglesia necesita también, es decir, las instituciones demandan este tipo de empresas. Y yo por eso los llamo empresas, es decir, son empresas, pueden ser más pequeñas, más grandes, se organizan, son de distintos tipos, pero es una actividad comercial extraordinariamente importante. Has dado un argumento que es incontestable, es decir, el zapatero deja de ser zapatero para pasar a desarrollar este oficio. Ahora un actor lo que tiene que hacer es ponerse de camarero para poder seguir haciendo teatro. Esa es la diferencia. Esto lo tengo estudiado para uno de los autores de comedias, para Jerónimo Velázquez, que lo estudié muy a fondo. Decidí en su momento decir, bueno, ¿cuánto ganaba este señor siendo albañil, que era albañil solador? Porque había muchas especialidades en esta época y él fundamentalmente ponía losetas y tejas, no hacía otra cosa. Bueno, pues ¿cuánto ganaba y cuánto empezó a ganar cuando abrió su teatro, estaba activo en Madrid sobre todo, trabajó en Toledo? Claro, es que cuadruplicaba sus ingresos. Entonces, eso le decide abrazar una profesión que tiene sus riesgos, que tenía incluso sus riesgos morales, porque podía haber algún tipo de problema moral, pero este señor le da una formación a su hijo varón extraordinaria. Este señor estudia en Salamanca, su hijo hace carrera en Indias, carrera administrativa en Indias, con un cargo importantísimo en el Virreinato de Nueva España, es decir, y a su hija pues le da un mediano pasar. Le pone unas cuantas rentas importantes y su mujer y su hija puede vivir de las rentas. La amante de Lope de Vega, pues puede vivir de las rentas que le dejó su padre, de los llamados juros en la época. Y vive muy bien, en una casa estupenda, con 4 casas, varios alquileres. Es decir, desde un punto de vista económico florece, ¿vale? Florece con la corte. Madrid necesita espectáculo y él proporciona espectáculos, sabe a quién arrimarse, se arrima a Lope, Lope trabaja para él, tiene buenas comedias, representa, pero crece desde un punto de vista económico hasta unos niveles extraordinarios comparado con lo que hacía. Así que se entiende que dejara su actividad, se entiende completamente su actividad de origen, su actividad originaria. ¿Hay alguna pregunta más? No, ya. ¿Nos cortamos ya? Pues nada, nos callamos. Pues de nuevo le damos las gracias, Carmen,
y nos vemos mañana. Bueno, esta noche en el teatro. Y mañana aquí tenemos la jornada. Muy bien. Muchísimas gracias.